¿Qué hay, chicos? Sean bienvenidos a este martes de el podcast de Jóvenes MIG. Qué gusto que puedan acompañarnos en este tiempo, en este último capítulo, en esta última parte que es esta serie de hombres comunes. Y hoy vamos a continuar con esta segunda parte en específico de esta persona, de este discípulo que es Judas. La semana pasada hablamos un poquito acerca de él, de algunos puntos importantes. Hoy vamos a continuar con la segunda parte, pero para recapitular un poquito, Alex, ¿nos puedes recordar qué hablábamos para estar en contexto? Aunque aún así hacemos la invitación a que si tú estás escuchando por primera vez este podcast, puedas ver el de la semana pasada y seguir toda esta serie para que entiendas el trasfondo, porque lo mismo que siempre menciona Alex y no está de más repetirlo, nos asombra, nos conmueve, así como nos conmovió la historia de esos primeros 11 discípulos. También nos conmueve mucho este último y nos lleva mucho más a reflexionar, pero estamos entrando en muchas palabras, así que Alex, cuéntanos en qué nos quedamos la semana pasada. Bueno, para recordar rápido, Judas es, bueno, por ese discípulo, por ese personaje, el nombre Judas tiene un peso tan negativo, tiene un peso que nos hace recordar malos momentos. De hecho, incluso algunos de nosotros lo hemos ocupado como un modo de incluso de ofensa o para calificar a alguien de traidor. Simplemente decimos es de que eres un Judas. Y pues esta es la persona o este es el personaje que crea esta fama. Y lo feo, recordando, y eso es lo que a mí me sigue impresionando, es de que el nombre de Judas es un significado muy bonito. Y aún así este hombre no pudo mantener en alto este nombre. Tal vez como los otros, como Andrés, que hablaba de amor a caballos y no tenía nada que ver y hizo cosas grandes. Este hombre que tenía su nombre muy bonito, que tiene un nombre incluso podría decir profético, que pudo haber sido su vida, no lo pudo aprovechar. Hablamos de que este hombre no pertenecía con los demás, refiriéndonos, del lugar de donde provenían. Él venía del sur de Judá, de una parte lejana. De hecho, no se sabe nada ni de su familia, solamente se sabe eso de él, ni siquiera se sabe su llamado. Pero nos demuestra que este hombre tenía ideas políticas, tenía ideas de incluso revolucionario, como lo tenía Simón el Celote, pero con otros fines. El problema de Judas, y el problema más grande, que incluso vamos a hablarlo más adelante, es de que todo lo que él hacía, lo hacía por un bien propio. Y todo esto lo llevó a darse cuenta que Jesús no era lo que él quería, porque tal vez él quería un líder político, un líder revolucionario que lo ayudara a llegar a un poder. Y al darse cuenta que no se pudo, pues llegó al punto de su desilusión de él. Entonces aquí, a partir de aquí, que fue hasta donde nos quedamos la semana pasada, a partir de aquí vamos a darnos cuenta de todo lo que hizo después de él decepcionarse porque Jesús no era un líder político como él quería. Y ahora vamos a ver a dónde lo llevó todas estas malas decisiones, a dónde lo llevó todas estas cosas tan raras que él quiso hacer. Y esto nos lleva al punto de la traición. Aquí Alex trató de explicar el aspecto general, pero yo te invito a que tú puedas nuevamente escuchar el podcast anterior para entrar un poquito en contexto, y de verdad esperamos que puedas escuchar atentamente esto. Estamos entrando en las cuestiones de la traición. Estamos entendiendo el aspecto de que Judas estuvo buscando la oportunidad. No es algo porque mucha gente malinterpreta esa situación. Concluíamos la semana pasada cuando dice la escritura que literalmente se entiende que Satanás entró en él y él se levantó y se fue, pero no se refiere a que Satanás manipuló a Judas para llevarlo a traicionar a Jesús, sino fue el punto en el cual
él fue una persona que lo estuvo planeando. Hace un momento lo mencionabas, Alex, es el punto en el cual él no obtuvo el beneficio que él quería, no obtuvo la recompensa que él esperaba. Entonces es muy triste. Yo creo que en este punto el aspecto de cómo pudo haberse mantenido en ese aspecto de hipocresía que veíamos la semana pasada. Fue alguien que, estando con Jesús, recibiendo, vamos a decirlo así, esa confianza de manejar el dinero, el hecho de escuchar la palabra, el hecho incluso de estar en el aposento alto cenando con Jesús y todas esas situaciones. Aún en eso, Judas estaba planeando, lo podemos decir incluso que fueron días, tal vez semanas, incluso meses que él estuvo viendo la oportunidad de poder traicionarlo, la oportunidad, porque mucha gente dice, yo creo que es algo que podemos ir aprendiendo de este discípulo. O sea, la gente no cae, vamos a decirlo así, que a lo mejor está mal empleada la palabra, en un error. No es como que, es que se dio la oportunidad. No, hay gente que te va a traicionar, hay gente que va a mentir, hay gente que va a hacer algo, pero lo está planeando. Su mente está trabajando para cómo hacerlo, en qué lugar, en qué momento, en cuestiones, vamos a decirlo así, familiares, de pareja, de negocio. O sea, nunca es como que, fui víctima de las circunstancias. No, tú construiste las circunstancias. Fue lo que vemos aquí con Judas. O sea, él construyó todo ese plan de principio a fin de cómo hacerlo. Pero esto nos lleva a la pregunta, entonces, ¿qué es lo que él esperaba? ¿Qué estaba esperando él referente a esto? Pues algo muy interesante que estaba mencionando Alfonso es de que en el aposento alto prácticamente fue expuesto. Si recordamos un poco el capítulo pasado, como lo dijo Alfonso, se entiende que cuando él comió el pan mojado, que ya había dicho Jesús que aquel que comiera ese pan se le iba a meter el diablo, o él iba a ser el que le iba a traicionar, da a entender que ahí fue como que la sentencia de que ya no había marcha atrás para Judas. Y si te ponen a pensar, Jesús dijo una declaración muy fuerte en ese momento. Lo dijo abierto a todos sus discípulos: aquel que coma el pan mojado es el que me va a traicionar. Prácticamente estaba desenmascarando a Judas. Lamentablemente ningún discípulo lo pudo entender, o no se dio cuenta, no sé. Pero desde ese momento, y eso es muy interesante, el que él se estaba dando cuenta que no pudo engañarlo a él, entonces tenía que actuar ya. Pero él no podía actuar como está predicando Jesús en medio de las multitudes y de repente él llega con todo el ejército para llevárselo. Él no podía hacer eso. Él no podía hacer eso porque él entendía que había muchas personas que seguían a Jesús. Que Jesús era popular. Exacto. Recordemos que él alimentó a 5,000 hombres. 5,000 hombres que lo seguían sin contar mujeres ni niños. Era una multitud enorme. Entonces era una persona cobarde, o sea, hasta en ese punto, que sabía la reacción, ni siquiera de los 11 se estaba preocupando por esa cantidad de personas que están alrededor de Jesús, y buscó esa oportunidad de poder traicionarlo calladamente. O sea, él hasta en eso, vamos a decirlo así, fue inteligente en hacer ese... Inteligente en mala manera, lamentablemente. Pero, y eso, exactamente, imagínense, o sea, estamos hablando de Jesús, alguien que movía multitudes, movía demasiadas personas. Y como dijo Alfonso, Judas no le tenía miedo a los 12, porque si llegaba con algunos soldados de los fariseos, de los sacerdotes, él dice, con eso puedo controlarlo. Pero 5,000 personas que vayan tras de mí, que me vean llegar con aquellos que consideran los enemigos del pueblo de Dios, así como una mala cultura que hay aquí en México, que es el linchamiento, pues prácticamente a él lo iban a linchar. Sí, porque a fin de cuentas no iba a ser como que fueron los fariseos o los escribas quien lo estaba traicionando. Era un discípulo, vamos a decirlo así, que aún en eso se ve reflejada su hipocresía, el hecho de cuidar la apariencia. Ok, voy
a hacerlo, pero calladamente. Te voy a enseñar quién es, pero no digas que soy yo. O sea, hasta en eso Judas era experto, hasta en eso era un perfecto hipócrita, y aparte de hipócrita era una persona cobarde. Y como lo mencionaba Alex, después de que Judas sale del aposento alto, Jesús está instituyendo la Santa Cena, y algo que a mí me conmueve mucho, y es algo muy cierto que yo creo que vivimos todos, en este punto, respondiendo a la pregunta de qué es lo que Judas estaba esperando, volvemos a lo mismo. Estaba esperando el momento oportuno y preciso. ¿Por qué? Porque él conocía los hábitos, las costumbres de Jesús. Él había pasado con Jesús 3 años y sabía sus horarios, sabía lo que él hacía, lo que él decía, a qué hora comía, a qué hora dormía, y sobre todas las cosas, a qué hora oraba. Y nosotros vemos cómo después, vamos a decirlo así, Judas le tenía bien medido el reloj, las horas a Jesús. Va exactamente, volvemos a lo mismo. No es como que llegó con los escribas y oye, ahorita hay oportunidad, vamos a traerlo. No, él ya sabía, ahorita fácil. Yo me imagino Judas de camino con los escribas y los fariseos, pensando en lo que yo llego. Jesús terminan de cenar y, como le es costumbre, se va al huerto de Getsemaní a orar, porque dice las escrituras que era costumbre de Jesús orar. Entonces nosotros conocemos ese momento, vamos a decirlo así, tan trascendental, el hecho de cómo Jesús ora por sus discípulos, ora por los que han de creer, hace una oración tan ferviente al punto de que entendemos que es un punto crítico, en el cual él derrama gotas de sangre por medio de su sudor, y en ese momento cumbre, Judas lo está traicionando. Judas está de camino con toda esa compañía de soldados, que se entiende que una compañía era alrededor de unos 600 soldados. Pueden ser más, pueden ser menos, pero pues de que llevaba más de 100, los estaba llevando. ¿Por qué? Por lo mismo, los soldados esperaban lo peor, de que pudieran los discípulos salir corriendo y traer a más gente y gritar, ¿saben qué? A Jesús lo están apresando, a Jesús se lo están llevando, salgan todos, y por eso iban los soldados, porque mucha gente dice, ay, ¿por qué? ¿Y por qué tantos soldados? ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué? Porque ellos entendían también a lo que se estaban enfrentando. Ellos entendían que las cosas se podían salir de control, y lo menos que querían era una especie de motín, una especie de linchamiento, un enfrentamiento, porque llevaban soldados. Yo creo que los soldados no es como que iban con las manos libres, iban armados. Se dice que se hicieron de antorchas, de luces, para poder irlo a enfrentar. Y en cuanto llega Judas junto con esta compañía de soldados, Jesús ya conocía la situación, ya conocía quién lo iba a traicionar, ya conocía el momento, el lugar. Lo mencioné hace un momento. Jesús está orando, pide el hecho de que esa copa pase de él, pero él pide que se haga la voluntad del Padre, y conociendo todas las cosas llegan los soldados, y él pudo a lo mejor esconderse, era de noche, pudo haber salido corriendo, ¿sabes qué? Pudo irse por otra parte. Exactamente, pero él se les adelanta a la compañía de soldados y les pregunta a quién buscan. Él no se escondió, él no salió corriendo. Y aquí pasa algo muy, muy feo, que honestamente cuando lo estaba leyendo y cuando lo estaba estudiando, pues sí, como que me hace enojar a algunos. Y aquí hace algo Judas que, Dios mío, es algo horrendo. Porque Judas había dicho a los soldados, a los que iban con él, le dijo, a la persona que yo llegue y le dé un beso en la mejilla, él es Jesús, a él arréstenlo. Él es el quien buscan. Judas dijo, yo no voy a llegar y voy a apuntarle con el dedo. No, voy a llegar y le voy a dar un beso. Pero ya no había necesidad, porque Jesús se adelantó, porque Jesús se puso al frente y dijo, yo soy Jesús. Se presentó, prácticamente los confrontó. Y aún así, Judas lo hizo.
ya no había ninguna necesidad, ya no había motivo. Ya no necesitaban ninguna señal los soldados, porque Jesús ya dijo: yo soy Jesús, yo soy a quien buscan. Y aún así Judas lo hace. Y estamos de acuerdo todos, o se da a entender que un beso es un acto de cariño. Y más en estos tiempos era algo de homenaje, era algo que demostraba afecto, que demostraba intimidad. Y Judas transformó este bonito gesto en algo horrendo. Algo que perpetuaba la hipocresía de Judas. Algo que perpetuaba su traición. Porque, insisto, ya no había necesidad de tal beso. Ya sabían los soldados a quién buscaban. Y aún así sentenció la hipocresía, sentenció su traición, convirtiendo un acto tan bonito, tan hermoso, un acto tan noble que es un beso, lo transformó en un acto horrendo, en un acto que lo hacía despreciable. Y creo que bueno, esto quería dar otro tipo de interpretación, pero no encuentro otra forma de decirlo. Es demostrar qué tan mala era esta persona, tan podrida que estaba por dentro, no sé, o el odio que llegó a tener hacia Jesús. Porque nos damos cuenta lo que empezó a hacer, o sea, nos damos cuenta que esto hizo, o sea, Judas odiaba a Jesús. Judas empezó a odiar a Jesús de una manera horrenda como para poder hacer eso. Y es algo que por lo menos a mí me golpeó mucho. Y bueno, platicando con Alfonso respecto a esto antes de grabar, es algo que a mí sí fue como de... O sea, sí me enoja, sí me molestó. Porque hasta qué punto estaba dispuesto a llegar este hombre. Hasta qué punto, hasta dónde llegaba la hipocresía, hasta dónde llegaba este odio que le llegó a tener a Jesús. Hasta dónde lo llevó el aspecto de su pecado. Y yo creo que es algo que también a nosotros nos puede pasar hoy en día, o que es algo implícito hoy en día, que a veces tú dices: oye, la gente que se supone que debiera de ser la más correcta de cierta manera, la persona que debería de protegernos, de amarnos, ¿por qué termina haciendo eso? Y esa es la muestra del pecado. Y como lo mencionábamos, o sea, no es un aspecto de que es que no supe, es que me dijeron, es que yo no sabía lo que hacía. No, tristemente, si alguien te traiciona, si alguien te miente, si alguien peca, es algo que está plenamente planeado. Y eso es muy triste, cómo Judas lleva su hipocresía a un nivel tan extremo de traicionar al Hijo de Dios, el hecho de profanar la Santa Cena con su presencia ahí, y al hecho de tener que salirse antes de que la instituyan, y aún incluso el hecho de profanar el lugar de oración de Jesús. Sin duda alguna su acto más vil fue el haber traicionado a Jesús con un beso, un acto que, como ya lo mencionaba Alex, que es de honra, de respeto, de amor, de cariño. Yo creo que la palabra clave incluso es de confianza, lo convierte en un acto vil. Y esto nos lleva al último aspecto de Judas, que es su muerte. De acuerdo a la escritura, de acuerdo a la Biblia, lo que se nos dice es que cuando Judas ve que Jesús es condenado, literalmente su conciencia despierta y se da cuenta del infierno que él mismo creó, el aspecto de todo lo que él había construido, de todo lo que él había hecho, todo lo que él había planeado. Y despierta a eso, al punto que vemos en las escrituras que él regresa con los escribas, con los fariseos, y les devuelve las monedas, porque a fin de cuentas fue un valor tan bajo, tan insignificante, por el cual traicionó a Jesús en el aspecto de las monedas que él recibió.
pero él no experimentó un aspecto de vamos a decirlo así, de culpa, o de arrepentimiento, sino fue más un remordimiento. Él no fue un arrepentimiento en el clamar al aspecto de misericordia, sino él llegó a un punto en el cual, y yo creo que eso es lo que hace el pecado en todos nosotros, el aspecto de que nosotros creemos que va a crear cierta satisfacción, va a crear cierto placer, y Judas, al encontrarse en ese punto de ver a Jesús condenado, no le causó la satisfacción que él quería. No obtuvo, o sea, imagínense qué tan trágica es su vida, que no pudo vislumbrar lo que Jesús podía haber hecho en él, en la forma en la que él lo podía transformar, y al buscar otro camino tampoco pudo recibir aquello que él quería. Entonces fue movido en un aspecto de remordimiento. Su pecado no lo satisfació, y en ese punto, cuando él habla con los fariseos, les dice: es que he entregado sangre inocente, he traicionado a alguien que no debí de haber hecho. Los fariseos fueron tan cortantes al hecho de decir: ¿y a nosotros qué nos importa? Tú ya lo hiciste, tú ya lo entregaste, tú la regaste, tú hiciste. Y creo que eso es algo que muchas veces, cuando algunos otros nos hemos equivocado o hemos hecho algo mal, nos hemos dado cuenta de eso, y a veces ni siquiera no es otra persona que nos dice, sino es nuestra misma culpa la que nos dice: ya lo hiciste, ya tropezaste, ya cometiste el error, ya lastimaste, ya dañaste, ya no hay nada que hacer. Y creo que eso es lo peor, lo que sentencia a un pecador, lo que sentencia a alguien que ha hecho mil y una cosas. Tal vez tú dices: yo nada más mentí una vez a mi mamá y me llegó la culpa y sentí ese dolor, y sentí ese remordimiento de que rompí la confianza de mi madre o algo así. Pero imagínate, este hombre rompió la confianza de alguien que lo amaba, que sabía que podía hacer cosas diferentes. A diferencia de nosotros, y a diferencia de él, es de que él no buscó a Dios. Él no buscó a Jesús, él no buscó tal vez a sus colegas, a los discípulos, y decir: perdónenme. Él no buscó eso. Y ahí fue donde su último error, que podríamos decirlo, porque sintió tanta pena por sí mismo, sintió tanta culpa por sí mismo, que lo llevó a la muerte. El pecado lo que trae a nosotros, a nuestra vida, es culpa, pero lo que a él lo trajo fue un sufrimiento insoportable, fue una culpa, vamos a decirlo así, un remordimiento, un sufrimiento al punto, como lo menciona Alex, él no buscó misericordia, él no buscó perdón, o sea, él no entendió esa parte del perdón y de la misericordia que Jesús habló tanto tiempo, en el cual Jesús constantemente meditaba en esa palabra. Lo que él buscó fue silenciar esa conciencia, fue silenciar las voces, no sé cómo decirlo, la culpa, el dolor. Él quiso callar eso, o sea, y yo creo que ahí es cuando él fue su peor error. El hecho de no buscar misericordia, el hecho de no buscar restauración, aún en eso se ve su egoísmo, aún en eso se ve la clase de persona que era, porque no apeló a una misericordia, no apeló a un perdón, aún incluso él a su manera quiso apagar su culpa, y ahí, y es el punto más trágico que nos habla Hechos capítulo 1, versículo 18 al 19, nos añade una nota final, la nota final y trágica acerca de Judas y detallada de su muerte. Dice la escritura que la adquisición del campo que él obtiene con el dinero con el que traicionó a Jesús, que aunque literalmente él no lo compró, cuando él deja el dinero, cuando él deja botado el dinero al Sanedrín, cuando ellos levantan el dinero, dice: pues esto no lo vamos a echar en las ofrendas, dice, porque es dinero manchado de sangre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprar un terreno, y
obviamente era dinero de Judas, o sea, no es como que ellos lo compraron para ellos, ¿no? Ellos lo compraron con el dinero que Judas había adquirido. Aunque lo regresó, a fin de cuentas no le aceptaron. Prácticamente fue a nombre de Judas esa compra. Exactamente, entonces dice la escritura, como lo mencionaba en Hechos 1, 18 al 19, declara lo siguiente, como ya lo mencionaba: este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama. Bueno, ahí me fallan un poquito los acentos, pero esto quiere decir campo de sangre. Entonces, en este punto entendemos, como ya lo mencionaba, o sea, no es como que Judas antes de matarse compró el campo, no, los escribas tomaron el dinero, adquirieron esta parte del campo, y se entiende que Judas al llegar por esos terrenos, al querer callar su conciencia, habían rocas. De hecho, si tú lo buscas en un contexto cultural actual, se dice que había rocas afiladas. Entonces la palabra de las escrituras no da luz si se reventó la cuerda, porque la Biblia dice que con la cuerda de un asno, puede ser que la cuerda ya estaba vieja, ya estaba a punto de reventarse, o que la rama no aguantó. O sea, dice la escritura que, o sea, si te quieres ahorcar, no es como que literalmente te cuelgas poco a poco. Él se quiso colgar, o sea, literalmente dio el brinco, dio el salto. Con la intención de romperse el cuello. Y dice la escritura que se revienta la cuerda o se revienta la rama. Imagínate la escena ahí en tu cabeza, no cierres los ojos para que no la veas, nada más trata de seguirme el hilo. Su cuerpo gira, cae de cabeza, cae sobre la roca puntiaguda, y pues ya, para que te doy más detalles. Y esto, Dios mío, está feo. Y esto nos hace ver que ni siquiera su muerte, ni siquiera pudo morir como él quiso. Imagínate este hombre. Siguió a Jesús en busca de algo y no lo encontró. Lo traiciona en busca de otra cosa y no lo encuentra. En lugar de encontrar satisfacción, encuentra culpa, encuentra dolor. Y en su muerte, que busca romperse el cuello o morir ahorcado, termina muriendo de una manera tan trágica y horrenda. Este hombre no pudo encontrar nada de lo que buscaba. Nunca, ni siquiera un poco de satisfacción en su vida pudo encontrar. Pero no encontró algo, no porque no estaba destinado a encontrar algo así, no, sino porque él no quiso aceptarlo. Volvemos a lo que hablábamos el capítulo pasado. Él estuvo con Jesús. Él estuvo muchísimo tiempo con Jesús. Él escuchó todas esas palabras de amor. Él escuchó todas esas palabras de advertencia. Y de hecho hay una palabra de advertencia que dice Jesús: que aquel que lo traicione le valía más no haber nacido. Eso es en Marcos capítulo 14, versículo 21. O sea, ya hasta trágico es también este versículo, escalofriante. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. O sea, exacto, o sea, él se dan conocía cuenta. Ese aspecto. Exacto, él sabía todo eso, él lo había escuchado. Pero a pesar de todo eso, él no lo aceptó, no pudo aceptar un perdón, no pudo aceptar esa misericordia de Jesús, no pudo aceptar esa transformación que sus compañeros recibieron. Él no lo pudo aceptar. ¿Y eso a qué lo llevó? A una vida trágica y una muerte aún más trágica. Y eso nos lleva a... Bueno, vamos a desenglosar todo lo que hemos visto de Judas. Y vamos a ver que incluso su vida, su trágica vida y su trágica muerte nos enseñan algo. La primera cosa es de que Judas es un trágico ejemplo de oportunidades desperdiciadas.
¿Por qué es ese ejemplo? Porque a fin de cuentas Judas fue parte de ese grupo íntimo de Jesús. Tuvo la oportunidad de diariamente escuchar una palabra, tuvo la oportunidad de que en esos momentos de cercanía con Jesús pudo haberle hecho las preguntas que él tenía, las dudas que él tenía, pudo haberlas resuelto directamente con Jesús. Yo creo que en más de una ocasión Jesús hizo un llamado a esa restauración, a esa renovación, pero al final Judas se condenó por su propio fracaso de no prestar atención a lo que él escuchaba. Otra enseñanza que nos puede dar Judas es el epítome de los privilegios desperdiciados. En este aspecto nosotros podemos entender que él despilfarró ese privilegio que Dios le había dado al punto de cambiar a Jesús o cambiar esa oportunidad por un puñado de monedas que después de todo decidió que no las quería. Era un negocio muy necio, era un aspecto en el cual al ver las monedas en sus manos entendió que eso no valía absolutamente nada. Tercero, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Creo que ese no necesita mucha explicación. El número 4, él es el ejemplo de que la traición al espíritu es algo horrible y peligroso. Y esto es muy triste porque nos hubiese gustado, ¿no? Hubiésemos querido que Judas hubiese sido el único traidor en el aspecto de esto que hemos estado hablando, pero a lo largo de la historia pues hay un Judas para cada época de la historia, hay un Judas para cada lugar, y tristemente las personas omiten estas situaciones. Hay discípulos que son transformados, hay discípulos hoy en día que siguen a Jesús y hay otros que a fin de cuentas siguen haciéndolo. ¿Por qué? Por motivaciones siniestras, por motivaciones egoístas. Entonces yo creo que todos debiéramos de ver a Judas como un recordatorio para cada uno de nosotros de la necesidad de examinar nuestros corazones. Número 5. También nos da un ejemplo de la paciencia, bondad, generosidad y benevolencia amorosa de Cristo. En este punto nosotros podemos entender cómo Jesús en su infinita benevolencia dice la Escritura que Él es bueno para con todos. Y yo creo que aún en ese punto Jesús en cualquier momento pudo haber desenmascarado a Judas. En cualquier momento pudo haberlo confrontado, pero en todo ese amor le tuvo esa paciencia, le tuvo ese cariño, ese aprecio al punto de llamarlo incluso amigo, al punto de darle la confianza de ser el administrador de los recursos. Entonces vemos que Jesús nunca mostró a Judas algo que no fuera amabilidad, amor, nunca fue cortante con él, aun cuando sabía que él estaba planeando entregarlo. En ningún momento cambió ese amor hacia Judas y en ningún sentido fue Judas impulsado por Cristo para hacer lo que hizo. Yo creo que ahí Jesús no le dio motivos. Sexto, la voluntad de Dios no puede ser impedida por nada. En este punto nosotros podemos entender y mucha gente lo malinterpreta y cuando no tenemos ese conocimiento lo podemos traducir como que fue la victoria enorme que Satanás tuvo sobre Jesús, pero nosotros entendemos que la realidad es que eso fue el parteaguas completamente de la derrota para el diablo y todas sus obras. Entendemos que la muerte y la resurrección de Jesús es la victoria más aplastante sobre todas las cosas. Séptimo, es la demostración vívida de la falsedad y lo infructuoso de la hipocresía. En este punto finalmente nosotros podemos entender que cuando Jesús menciona que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, dice que cuando permanecemos en Él vamos a llevar fruto. Y yo creo que cuando nosotros estamos completamente apegados a Él,
vamos a llevar ese fruto. Dice, nosotros no podemos engañar a Jesús. Nosotros tal vez podremos engañar a nuestros padres, a nuestros líderes, a nuestros amigos. Incluso pero a nosotros mismos. Incluso nos podemos engañar a nosotros mismos, pero dice la Escritura que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará, eso también cosechará. Entonces no pienses que lo que haces es en vano, no pienses que lo que haces se queda ahí, nadie me vio, mis líderes no lo saben, mis padres no lo saben. No, todo lo que siembras un día lo vas a cosechar. A lo mejor puedes engañar, incluso nosotros lo hemos vivido, lo hemos experimentado en el aspecto, como dice la Escritura, gente que tiene apariencia de piedad, pero a sí mismos o ellos mismos niegan la eficacia de ella, que se hacen decir hermanos, pero son todo lo contrario, que tal vez están sirviendo, que tal vez están al frente de algo, pero son todo lo contrario, y a lo mejor a nosotros nos podrían engañar, pero a Dios jamás. Entonces, finalmente, cuando Judas cambió la vida de Jesús por dinero, lo que en realidad estaba haciendo era vender su propia alma al diablo. La tragedia de su vida fue una tragedia que él mismo creó. Pasó por alto la luz a la que él había estado expuesto todos esos años, regalándose a sí mismo a las oscuridades eternas. Después de la resurrección de Jesús, Matías ocupó el lugar de Judas. Eso lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 16 al 26. Dice, el apóstol Pedro dijo, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Eso es el versículo 20. Matías fue elegido porque había estado con Jesús y los otros apóstoles, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Eso es el versículo 22. Aparte de eso, nada se sabe de Matías. Su nombre aparece solo 2 veces en las Escrituras, ambas en Hechos 1, donde se relata cómo fue elegido. De este modo, al final, se eligió a otro hombre perfectamente común y corriente para que ocupara el lugar de aquel malvado extraordinario. Y junto con los otros 11, Matías llegó a ser un testigo poderoso de la resurrección de Jesús, un hombre común y corriente, más a quien el Señor elevó a un llamado extraordinario. Entonces yo quiero que te puedas tomar unos minutos para reflexionar en eso. Te lo vuelvo a repetir, si a lo mejor es el primer podcast que tú escuchas, yo te invito a que puedas escuchar nuevamente toda esta serie, o si no la has escuchado puedas buscarla y que reflexiones. Todos estamos expuestos, tristemente somos seres humanos, pero aquí la pregunta es, ¿te identificas? Aún estás a tiempo, aún dice la Escritura, Jesús mismo lo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, quien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces, si tú has fracasado, si tú has tropezado, si tú piensas que lo que has hecho, lo que hiciste el día de ayer, la semana pasada, no tiene perdón de Dios, te equivocas. Jesús, martes tras martes, viernes tras viernes, domingo tras domingo, semana tras semana, Él te viene diciendo, arrepiéntete, te amo con un amor eterno que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá nada te podrá separar de mi amor. Y aún en este aspecto, sé muy sabio, sé muy entendido de lo que tú estás haciendo. Y creo que lo más bonito, para no acabar tan mal, esto es de que todos tenemos que estar conscientes de que Jesús estaba dispuesto a perdonar a Judas. Yo creo fervientemente que si Judas no se hubiera suicidado, si Judas hubiera ido humillado delante de los demás discípulos, al momento de Jesús regresar, lo hubiera abrazado. Lo hubiera abrazado con muchísimo amor. Y lo único que le iba a decir es, no te preocupes, yo te amo. Yo estoy muy seguro de eso. Pero lamentablemente él no lo pudo entender. Tenemos 12 ejemplos de hombres transformados, de hombres que hicieron cosas grandes, que tal vez con alguno de ellos te pudiste identificar. Pero también tenemos un ejemplo y muy, muy, muy grande de que también podemos hacer las cosas mal, de
de que también podemos meter la pata, de que también podemos ser guiados a algo horrendo. Y la pues, elección es tuya. La elección prácticamente es tuya. Así que nos quedamos con este aspecto importante y yo creo que la palabra que culminaría todo esto, bueno, no sé, Alex, una palabra, una frase que podría darle conclusión o definición a esta serie. Para mí está un poco complicado. Creo que es la expectativa, que si la expectativa que tienes de Dios se empalma o queda bien con lo que está escrito en la Biblia, vas por buen camino. ¿Por qué? Ahí está medio raro esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la mayoría de las expectativas de los discípulos estaban mal, pero tenían algo que los llevaba a conocerlo más. Porque tal vez Juan era un extremista. Juan era alguien que decía, tú eres bueno o eres malo. Pero él tenía un amor ferviente por la palabra. Y ese mismo amor ferviente lo hizo en pulir esas hostilidades que tenía y emparejarlo bien con lo que era Dios. Igual Pedro era una persona impulsiva, era una persona que decía, no, Jesús, yo te defiendo, y empezó a cortar orejas. Pero aún así, lo que conoció de Dios lo llevó a emparejarse bien. Y el único que no pudo emparejarse bien con lo que era la perspectiva de Jesús y no quiso cambiar fue Judas. Así que para mí es eso, date cuenta si la perspectiva, si la imagen que tienes de Jesús es la que está plasmada en la Biblia. Muy bien. Bueno, yo creo que ahí, desde donde tú nos estás escuchando, puedas sacar tus propias conclusiones. Yo creo que la mía es un poco más sencilla. Todos, absolutamente todos, somos personas comunes y corrientes, y lo que nos va a llevar a ser extraordinarios es conocer verdaderamente a ese Dios extraordinario que todo lo puede transformar. Pues muchas gracias, chicos, agradecemos que nos hayan acompañado esta serie. Hacemos una breve invitación, ya cambiando completamente de tema, concluyendo este tiempo. Para el próximo martes no va a haber podcast, nos estamos preparando para el primer martes. Sé que es muy feo que no haya podcast, discúlpenos. Nos preparamos para el primer martes del próximo mes. Una nueva forma de compartir el podcast por medio de YouTube. Si tú nos estás escuchando en Spotify, también te invitamos a que te puedas dar el tiempo de vernos en YouTube. Si ya nos estás siguiendo por este medio, qué bueno. Si tú nos estás escuchando por medio de YouTube, te invitamos a que te puedas suscribir a este bonito canal, que puedas estar al pendiente, compartir, y para el primer martes del siguiente mes, que es abril, ya no nada más nos vas a poder escuchar, también nos vas a poder ver por medio de YouTube. Así que muchas gracias por el apoyo, les invitamos a que puedan seguir compartiendo este contenido, y saben que todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor. Y pues de mi parte creo que es todo. Gracias por acompañarnos estas aproximadamente 11 horas que fue esta primera temporada, que los seguimos invitando, escúchenlas desde que hablamos el primer capítulo de la Biblia, la primera serie que fue del noviazgo. Muchas gracias a Álvaro que también nos apoyó, y pues queremos también más invitados. Gracias a Juan, gracias a Daniel, a Cristian, que también hubo un tiempo que nos pudieron acompañar. Y pues muchas gracias también a ustedes por acompañarnos esta primera temporada, y pues estamos expectantes, y espero que también ustedes estén expectantes de lo que viene. Y pues de mí es todo. Mi nombre es Alejandro Flores. Y el mío es Alfonso Flores. Nos vemos en la siguiente temporada. Adiós. Bye.